Vamos a entrar en el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 4 y verso 5. Leemos la Biblia y la Biblia dice así. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Amén y amén. Gloria a Dios. No tendrás sed jamás. Es que tener sed es una situación desesperante y muy incómodo. En esta ocasión, Jesús compara la necesidad espiritual a la sed para ilustrar cuán importante es. Según parece, la hora sexta no debía ser la más apropiada para ir por agua, ya que según nuestro pasaje, esta mujer era la única persona que había allí en aquel momento. Nadie iba a esa hora porque el sol era muy fuerte, o iba antes o iba después. La mujer no quería que nadie la viera. Ella quería pasar desapercibida. No sabemos por qué se escondía, pero a lo mejor la Biblia nos da la respuesta a eso. Pero allí estaba el Señor. Al Señor le convenía estar en ese lugar. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Necesario por qué? Pues para tener un encuentro con aquella mujer y tener una conversación personal sin que hubiera nadie que interrumpiera. Él quería decirle unas cuantas verdades. Y lo que admira o resalta este pasaje bíblico era que la samaritana vino a buscar el agua. A lo mejor tenía sed. Cuando la mujer llega a aquel pozo, aquel día, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella. Y lo que Dios tenía preparado era un encuentro personal con el mismo Hijo del Dios viviente. Y su vida desde ese entonces nunca sería la misma. Tendría un cambio radical. Es que cuando uno se encuentra con Jesús, hay cambio. Jesús fue quien comienza la charla, la conversación. Y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor. Él le dice, dame de beber. No cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante. Ella era la única que tenía los medios para sacar el agua del pozo. Ahora bien, Jesús había pedido agua a la mujer. Pero, ¿querrá la mujer darle agua a Jesús? A un total desconocido, a un judío. Ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y la Biblia aclara, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
En la respuesta de la mujer se percibe inmediatamente la desconfianza que había entre judíos y samaritanos. A esto hay que añadirle la diferencia de sexos, porque la samaritana deja claro que ella era mujer. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación. Todos necesitamos la salvación por igual. Así que aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos. Y Jesús viene a otorgar el agua viva. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía algo mejor que el agua de ese pozo. Y que si él ahora mismo estaba dispuesto a compartirla con ella. Y llama la atención de la mujer. El Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales. Le habla del don de Dios y del agua viva. Pero notemos cómo presenta el asunto. Él le dice, mujer, si conocieras, aquí le crea expectativas. Si tú supieras, le dice él, y la mujer está atenta, entonces luego le habla del don de Dios. Todos sabemos del don de Dios, un regalo. ¿Por qué la mujer desconocía el regalo de Dios? Nunca había recibido nada como regalo. ¿En qué consistía ese regalo? Realmente Dios quiere darnos algo en este día. Hoy Dios quiere darte algo, el don de Dios, el regalo de Dios. Ella pensó, la vida es tan dura, todo hay que ganarlo por uno mismo. Me resulta sospechoso, diría ella, que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. Por último, Dios le habla de sí mismo. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Aunque ella no tenía ni idea que Jesús, quien en aquel momento estaba hablando con ella, era el Hijo del Dios viviente, que vino a rescatar al hombre del pecado, que Él era el regalo de Dios para el pecador. En Él, Dios se ha manifestado con toda su gloria, con toda su misericordia, con toda su justicia y su perdón, satisfaciendo el favor de los hombres. Jesucristo conoce la sed que hay en el hombre. Jesucristo sabe la necesidad que hay en la humanidad hoy en día. Por eso dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a la samaritana. Y esto a pesar de que ella se había negado a darle tan siquiera un poquito de agua del pozo. Así es constantemente el ser humano. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le pertenece a Dios, lo que le corresponde a Él. Nosotros no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Pero aún así, Él sigue buscándonos para ofrecernos un regalo precioso, y es el agua viva. ¿En qué consiste el agua viva? Bueno, el pozo de Jacob junto a ellos se llenaba con el agua de las lluvias, que saturaba el terreno. Era una especie de cisterna con agua buena, pero en ningún caso se podía comparar con el agua del manantial, que brota constantemente, fluyendo, siempre fresca y refrescante. En cualquier caso, es importante notar también que aunque
esta agua viva está a la disposición de todos los hombres de forma totalmente gratuita, solo lo obtienen aquellos que la piden. Se podrán apropiar aquellos que la piden, que tienen sed de ella. Así que la mujer le dijo: Señor, tú no tienes cómo sacarla. ¿Cómo me ofreces si no tienes cómo sacar el agua viva? Escuche bien, iglesia. ¿Cómo sacarla? ¿Con qué la vas a sacar? No tienes con qué, Señor. Y Dios le dice: tienes razón, pero es que yo no estoy hablando de eso. La mujer no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando. Ella ignoraba que aquel judío con el que ella estaba hablando era el Salvador del mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo. Una salvación gratuita. Si pidieras, Él te daría gratuitamente. Para ella Jesús era simplemente un judío necesitado, cansado, con las manos vacías. ¿Qué podía ofrecerle a aquel muchacho? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente, que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. La cuestión, por lo tanto, era quién necesitaba a quién. Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús. La mujer solo veía a Jesús un viajero desvalido, sin medios para sacar el agua del pozo y calmar así un poco su sed. Y de la misma manera muchos siguen rechazando creer en Cristo. Lo ven crucificado, derrotado, vencido, que en sus últimos momentos de vida repite esta misma frase en aquella agonía cuando dijo: tengo sed. No logran muchos ver tras la humanidad de Jesús se encontraba el mismo Hijo del Dios viviente, el que vino a ofrecer vida, salvación, vida eterna a todo aquel que la pide. Hoy, al igual que ayer, los hombres se sienten autosuficientes. Creen que no necesitan a Dios y que en tal caso, si llegaran a creer en Él, serían ellos los que le harían un inmenso favor a Dios. Qué equivocados están. Sin embargo, a pesar de la debilidad, parece que la mujer estaba empezando a percibir una autoridad inusual en Jesús. Y quizá por eso adoptó una actitud defensiva. Ella le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién se creía este joven judío para ofrecer un agua viva, mejor que la que salía del pozo dado por el mismo Jacob? Los samaritanos se sentían orgullosos de su padre Jacob, de cual pretendían descender por medio de sus hijos Efraín y Manasés. Pero Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que Él era infinitamente mayor que Jacob. Lo primero que hace es mostrar a la mujer que el agua del pozo de Jacob, que Jacob les había dado, no lograba calmar definitivamente la sed. En realidad Jacob era un hombre, y todo lo que podía darle era cosas materiales como agua simplemente. Nunca puede dejar plenamente satisfecho a los hombres. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciarlo. Escuche bien. Y todos los que vivimos en sociedades materialistas sabemos que es verdad.
hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en un intento de satisfacer su vacío, de llenar su vacío. Pero sigue siendo igual de vacío todos los días. De hecho, cada vez necesita más cosas, más experiencias más fuertes para llenar el vacío que constantemente está creciendo en él. Todos nosotros deberíamos reconocer siempre las palabras de Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso se sentía satisfecha con su vida? ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? ¿No era cierto que la religión la había dejado vacía y frustrada sin respuesta a sus necesidades espirituales? Allí estaba ante el pozo del patriarca Jacob. ¿Y de qué le había servido beber de esa agua todos los días por mucho tiempo? ¿En qué había cambiado su vida? Por eso Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una vez mostradas las limitaciones de lo que Jacob o cualquier otro hombre puede ofrecer a sus semejantes, el mismo Señor ofrece vida eterna. Él hizo el ofrecimiento, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo hace aquí una promesa universal para todo hombre, ya que Él solo puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos felicidad duradera. Aunque esto no ocurrirá hasta que le entreguemos nuestras vidas a Él. Lo que Él está ofreciendo es vida eterna y es su Espíritu Santo. Así, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial de agua saltando para vida eterna. Él explicó y se estaba refiriendo al Espíritu Santo que Él daría a todos los que creyesen en Él. En Juan capítulo 7 y verso 37 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Y esta oferta sigue estando vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte. Así nos lo recuerda también el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, verso 17. El que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y dile que venga acá. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había de que el marido viniera para que ella pudiera recibir el agua de vida? Bueno, en realidad su presencia no era necesaria. En un sentido, puesto que cada persona, escuche bien, puede tener un encuentro personal con Jesús independientemente de lo que haga o lo que hagan los que están alrededor de ella, incluido su cónyuge. Es el caso que la persona esté casada. No se necesita un esposo, una esposa para recibir el agua viva. ¿Por qué Jesús mandó llamar al esposo? El propósito del Señor era otro. Escucha, iglesia. Él quería que entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente al pecado
con confesión y arrepentimiento. Esta mujer estaba en pecado, por eso Jesús la cuestionó con que viniera su marido. Sin duda, la samaritana, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este sentido. Así que el Señor, conocedor de la vida de la mujer, llamó su atención sobre algo que a ella la acusaba. Allí tenía un dolor frecuente, una frustración especial, y era su fracaso matrimonial y su inmoralidad sexual. Evidentemente toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor. La samaritana estaba descubierta, no estaba oculta ante la mirada del Señor. Nada hay oculto ante los ojos de Dios, escucha bien. Y el Señor usó este conocimiento para arrojar luz sobre los relieves o repliegues de aquella mujer. Allí en su conciencia, con el fin de mostrarle cuán grande era la necesidad que tenía en su espíritu. Ella tenía necesidad de perdón. Respondiendo la mujer, salió a la defensiva y le dice: no tengo marido. La mujer responde de una forma un tanto brusca y constante: no tengo marido. Parece que se había puesto en guardia, a la defensiva. Tenía miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz. Pero, ¿por qué le molestaba el tema? No tener marido no es ningún pecado. Podía estar soltera o incluso ser viuda, y no por eso debería sentirse acusada. Pero tanto ella como el Señor sabía que su respuesta era solo una verdad a medias. Así que ante la sorpresa de la mujer, Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor fue directo al asunto, no la confundió. Le trató directamente, le pisó el callo. Él no adornó el pecado ni lo disimuló. Él llamó las cosas por su nombre, y es que al pecado hay que decirle pecado, a lo blanco blanco y a lo negro negro. Y con ello el Señor puso al descubierto la lacra que había en la vida moral de aquella mujer. Para esta vieja tuvo que ser muy doloroso. Pero el Señor no disimula el pecado. Cuando la persona empieza a ser confrontada, tendrá 2 reacciones: o huir de la presencia de Dios, o enfrentarse a su pecado, reconocerlo y pedir perdón. Es allí cuando la mujer empieza a sentirse culpable y fracasada en la vida. Es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Antes no podía hacerlo. Es que solo quienes reconocen su pecado tendrán salvación. El que se reconoce enfermo va al médico. ¿Y cómo podemos ver? Esta mujer samaritana estaba realmente muy enferma y necesitada. Por un lado, había tenido 5 maridos, la misma cantidad de matrimonios. Y yo me puedo imaginar a aquella mujer no tan vieja. Así que la secuencia de divorcio fue frecuente. Muy poquito tiempo del uno al otro. Allí estaba mostrando sus fracasos y su tragedia. Y finalmente dejando a un lado la formalidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque con el que vivía ahora no era su marido. Estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado. Y aunque ella quisiera justificarlo, algo no parece que hiciera bien.
Estaba viviendo en pecado, porque Jesús le dice, y con el que vive ahora no es tu marido, estás en pecado, porque no se ha casado. Todo esto evidencia el descenso moral que desde hacía tiempo aquella mujer había experimentado. Y es probable que además del dolor de sus continuos fracasos matrimoniales, le produjera, o más bien tenía que añadir el rechazo de sus vecinos, su mirada acusadora, porque el que ha fracasado no se le aplaude, al que ha tropezado no se le aplaude. Allí todos sabían el historial de la mujer, por eso ella andaba sola, se sentía sola, frustrada. Era normal que en aquella época se reunieran las mujeres para ir en compañía a buscar el agua al pozo. Pero aquella fue a esa hora sexta donde no había nadie, porque ella no quería que la miraran, que la señalaran, que la juzgaran. Pero allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba esperándola para tener una conversación a solas. Nos damos cuenta de cómo valora el Señor ciertos comportamientos que llegan a ser normales para algunos. Esta mujer ya pensaba que el estar con el marido sin casarse era normal. Y hoy hay muchas así que les parece normal, pero no es normal. Eso se llama inmoralidad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Están acumulando divorcio tras divorcio. ¿Conoce a alguien que se haya casado más de una vez, se haya separado? Hoy muchos quieren vivir la vida loca, una unión libre. Pero eso no es lo que mandó el Señor. Hay que casarnos, hay que arreglar las cosas delante de la presencia de Dios. Hay gente que dice que eso es normal. No es normal. Mujer, si está viviendo en unión libre, arregla la situación. Porque a eso no le puedes llamar marido. Los actores, los cantantes, los deportistas son ahora el ejemplo a seguir. La gran mayoría se han casado más de una vez, se han divorciado y vuelven, lo hacen y hoy están dándole vuelo a la hilacha. Quizás se nos presente como abanderados de la libertad, pero según Dios eso es esclavitud, se llama pecado. Por otro lado están aquellos que pasan del matrimonio y conviven de una manera de libertad. No se quieren casar, no quieren compromiso. Note usted que en este pasaje bíblico Dios no aprobó eso. El Señor no aprobó. Dijo, y el que tienes no es tu marido. Él no aprobó eso y no lo aprobará hoy ni mañana. El Señor es de una sola. Él llamó las cosas por su nombre. Y tenemos también aquí que al intentar ella ocultarlo, el Señor lo sacó a la luz. Nada de lo que hacemos está oculto ante los ojos de Dios. Quienes permanecen y practican el pecado están perdidos. Usted lo puede tener toda, pero si no está casada, tienes un problema con Dios. La mujer no niega que Jesús había dicho verdad, sino dice, creo que tú eres profeta. Allí lo primero que ella hace es reconocer su pecado. Reconoce su pecado y reconoce a Jesús como profeta. Dice, me parece, ahora sí entiendo, sé que eres de Dios. Ella en ese momento es confrontada con el pecado. Reconoce a Jesús como alguien más que Jacob, más grande, más importante. Y dice, yo quiero de esa agua, dámela. Ahora Dios la confronta y le dice, ve y traiga a su marido. Ella dice, no tengo marido, Señor. Bien has dicho, no tengo marido. Él no aprueba esas relaciones de ese modo. Él quiere y puede saciar tu sed, pero tú tienes que reconocer el pecado. 3 pasos para que Jesús calme tu sed. Escúchelo bien porque estoy terminando. Un encuentro con Jesús
al igual que el que la mujer tuvo con Jesús, de la mujer samaritana, porque Él quiere calmar, Él desea saciar tu sed. Usted, como aquella mujer, necesita un encuentro personal con Jesús. Un momento en el que usted esté cara a cara con Él. Esta es la diferencia entre iniciar una religión y tener un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo, sucede un milagro. Cristo entra en tu corazón y empieza a ver las cosas como las ve Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce tu inmoralidad. Cuando usted esté frente a Jesús, usted debe reconocer ante Él sus pecados. Él ya los conoce, pero quiere que usted reconozca y se arrepienta de haberlos cometido. Porque en 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que reconocer nuestro pecado. Y lo segundo es creer en Él. Creer en Jesús significa reconocerlo como el único y suficiente Salvador, como su único dueño. Es decir, reconocerlo como único Señor y Salvador. Aleluya. Y depositar toda la confianza en Él. El verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer se convirtió